Bueno, con este tutorial, siguiendo con el tema de conductores eléctricos de baja tensión, con el tutorial anterior vieron cómo seleccionarlo a través de la corriente admisible. En este vamos a ver cómo seleccionar o verificar el mismo conductor, pero a la caída de tensión. Bien, ¿qué sería la caída de tensión? Es la diferencia de tensión máxima admisible que podemos tener entre el punto de alimentación y el punto de consumo. Como por ejemplo, en el tema de caída de instalaciones, caída de tensión en instalaciones monofásicas, eléctricas, domiciliarias, lo permitido es del orden del 3%. ¿Qué sería del 3%? Nosotros sí vamos a determinar el 3% de la tensión. Para nuestro caso tenemos que sería la tensión por 3 dividido 100. Por lo tanto sería 220 por 3 dividido 100. Me estaría dando 6,6 volt. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Es que entre el pilar o la cometida que tengo de energía en mi domicilio al punto más alejado, puedo tener una caída de tensión como máximo de 6,6 volts. O sea, medir en el toma más alejado, el punto más crítico de mi casa, y tengo que tener una tensión de como mínimo 214, 213,4 volts. Eso es lo que me dice a mí la reglamentación. Bien, ese 3%, ¿a qué se debe esa caída de tensión? A la misma resistencia que ofrece el conductor o el cable a una determinada distancia. Esa resistencia me va a producir una caída de tensión al circular una corriente. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona cuando la caída de tensión está por sobre la permitida? Utilizando un cable de mayor sección. Al utilizar un cable de mayor sección, estamos cambiando esa resistencia, por ende estamos cambiando ese valor de caída de tensión. Bien, si nos ponemos en detalle de la fórmula, a esta primera, donde hablábamos de la caída de tensión del 3%, la vamos a llamar 1. Por otro lado, necesitamos el cálculo de la sección mínima del conductor para que esa caída de tensión sea inferior al 3%. O sea, acá me va a dar la sección del conductor que tengo que usar para que esa caída de tensión sea inferior al 3%. ¿Qué viene dada esa fórmula? Por la resistividad del material conductor. Si usamos cable de cobre, tenemos 0,01724 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, o si el conductor es de aluminio, es 0,0283 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. En esta fórmula vemos que esa resistividad por 2 por la longitud, por la corriente que circula, dividido la caída de tensión del 3%, que en nuestro caso serían los 6,6 volts que averiguamos antes. Bien, si a la fórmula de recién despejamos la caída de tensión del 3%, nos queda la resistividad por 2 por la longitud por la corriente, dividido la sección del conductor para una caída de tensión del 3%. A esta fórmula la vamos a llamar 2 y despejamos la caída de tensión. ¿Para qué? Para que la podamos igualar con la número 1, donde también teníamos despejada la caída de tensión. Entonces, igualando las dos fórmulas, la 1 y la 2, nos quedaría la tensión por 3 dividido 100, que va a ser igual a la resistividad por 2 por la longitud por la corriente, dividido la sección del conductor para una caída de tensión del 3%. Si de esa fórmula despejamos la sección mínima del conductor para una caída del 3%, nos queda la resistividad por 2 por la longitud por la corriente por 100, dividido la tensión por 3. Como vemos, tenemos muchos valores los cuales son constantes, así que podemos escribirlo: la resistividad, el 2, el 100, los 220 al ser monofásico, y el 3 del 3%. Por lo tanto, todos estos valores que son constantes podemos multiplicarlos y averiguar un solo valor. Ese valor de constante sería 0,005224 por la longitud por la corriente. Esto me estaría dando la sección del conductor mínima para asegurarme que la caída de tensión sea del 3%. Por lo tanto, si yo uso una sección
mayor a esa, me estoy asegurando que esa caída va a ser inferior al 3%. Ahora, al terminar vamos a hacer un ejemplo como para que les quede más claro la utilización de la fórmula. Si nos vamos a ver la caída de tensión pero en una instalación trifásica, ya la caída de tensión permitida es del 5%. Por lo tanto, las fórmulas son las mismas, pero vamos a cambiar, que va a ser la tensión por 5 dividido 100, donde esa tensión en vez de 220 ahora va a ser 380, dándonos una caída permitida de 19 volt. O sea que como máximo yo puedo tener 361 volt, sería lo máximo permitido. Para asegurarnos esa caída de tensión, también vamos a la fórmula como hicimos en la parte monofásica, solamente que ahora lo único que va a cambiar es que esa caída de tensión es del 5%, la resistividad va a ser la misma, así que bueno, y de esta fórmula despejamos la caída de tensión del 5%, todo el mismo proceso matemático que hicimos para el monofásico, igualamos las fórmulas 1 y 2, quedándonos la tensión por 5 dividido 100, y del otro lado del igual la resistividad por 2 por la longitud por la corriente, dividido la sección mínima para una caída de tensión del 3%, que esto es nuestra incógnita. Entonces de esta fórmula despejamos esto, quedándonos que es ρ por 2 por la longitud por la corriente por 100 dividido la tensión por 5. Le damos los valores, sacamos la constante y en este caso la constante nos va a quedar de 0,001814 por la longitud por la corriente. Eso me va a dar la sección mínima, yo puedo usar una mayor, pero la sección mínima de mi conductor para asegurarme que la caída de tensión va a ser inferior a esos 19 volts que calculamos. Bien, ahora teniendo en cuenta la sección del conductor por corriente admisible y la sección del conductor por caída de tensión, las dos cosas, la que vimos en el tutorial anterior y la que terminamos de ver, vamos a resolver un ejemplo. Se desea alimentar un pequeño horno de fundición de aluminio monofásico de 3300 VA. Ya tenemos la potencia. El mismo se encuentra situado a 45 metros del tablero general de alimentación de la planta. Por lo tanto, si nos valemos en lo que vimos en el tutorial anterior, vamos a empezar a seleccionar el conductor por corriente admisible. Tenemos la potencia, sabíamos que era el voltaje por la corriente, despejamos de acá la corriente, nos queda que es la potencia dividido el voltaje, o sea, esos 3300 VA dividido 220 nos quedaría 15 amperes. Con este valor nos vamos a la tabla y en la tabla vemos que vamos a tener que seleccionar un cable o un conductor de 2,5 de sección. Porque si el de 1,5 es de 14 no nos estaría soportando los 15 que consume. Por lo tanto tenemos que elegir un cable de 2,5 milímetros de sección. Bien, ahora vamos a verificarlo por la caída de tensión. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a tomar la fórmula que nos había dado de la caída de tensión para un conductor, en el caso de monofásico, que era del 3%. Por lo tanto, tenemos el valor constante que habíamos sacado, 0,05224, por la distancia, los 45 metros, por la corriente de 15 amperes. Fíjense que para este caso me da 3,5262, que sería, acá está mal, son milímetros cuadrados, perdón, son milímetros cuadrados. Esos serían los milímetros cuadrados necesarios para que mi caída de tensión sea inferior al 3%. O sea, yo usando un conductor de 3,52 milímetros cuadrados, estaría asegurándome que esa caída de tensión sería del 6,6 volt. Por lo tanto, por corriente me daba que era de 2,5. Pero yo tengo que ver que por caída de tensión tengo que usar un conductor mayor a 3,52. Por lo tanto, tengo que saltar a un conductor de 4 milímetros cuadrados, el cual soporta 25, mucho más de los 15, pero me estoy asegurando que la caída de tensión será inferior a esos 6,6 volt que me estaba pidiendo la reglamentación. Por lo tanto, teniendo en cuenta la sección necesaria por corriente admisible y por caída de tensión, seleccionamos para la alimentación del horno un conductor de 4 milímetros cuadrados de sección. ¿Qué quiero decir? Es que,
fíjense que tenemos que hacer por las dos cosas, por corriente admisible y por caída de tensión. Como regla práctica, cuando las distancias son pequeñas, lo que me va a determinar a mí casi siempre es la corriente admisible. Y cuando las distancias son considerables, ya son distancias largas, lo que me va a estar seleccionando o indicando el cable a utilizar va a ser la caída de tensión. Igualmente, para todos los casos tenemos que calcular las dos cosas. Ver cuál es la corriente admisible y ver la caída de tensión, para llegar a determinar un conductor de la línea. Bien, explicado esto y dando el ejemplo, le voy a plantear unas actividades. La actividad es transcribir en la carpeta el cálculo completo de la sección mínima para la caída de tensión, tanto la monofásica como la trifásica. Todo el despeje de la fórmula hasta llegar a la última. Tomando el ejemplo recién visto, seleccionar un conductor para la alimentación por su corriente admisible y por la caída de tensión para los siguientes casos. El caso 1 es un motor de una bomba sumergible monofásica de 1200 watts con un coseno de phi de 0,86 y la misma se encuentra situada a 60 metros del tablero general de alimentación de la casa. El segundo ejemplo que tienen que resolver es un motor trifásico de 15 CV, acá le digo la conversión de un CV a watt, con un coseno de phi también de 0,86 y el mismo se encuentra situado a 10 metros del tablero de alimentación. Y el tercer ejemplo que tienen que resolver es un calefactor monofásico de 2000 VA y el mismo se encuentra a 30 metros del tablero de alimentación. Bueno, nota, las actividades planteadas deben resolverse en la carpeta de clases y también enviarlas vía mail en formato digital. En este caso, lo de transcribirlo a la carpeta no me lo tiene que enviar, únicamente tiene que enviar los tres ejemplos que le pido que resuelvan en la imagen anterior. Una vez que lo tienen, me lo mandan por correo con el mail que figure el nombre, el mail y el archivo, que figure el nombre y apellido del alumno, la materia y el curso. Por ejemplo, Juan Pérez, instalaciones eléctricas, sexto A. La fecha límite para la entrega de estos tres ejemplos resueltos y de transcribir a la carpeta es 22 de mayo del 2020. Bueno, espero que con esto le haya sacado las dudas y que puedan realizar los cálculos que le dejo como ejemplo. Hasta luego.